Hola, soy la doctora Alejandra Menasa, soy médico internista y directora médica de CMI y quería hablaros hoy de la permeabilidad intestinal, de la disbiosis y de algo que está sonando mucho últimamente, que es el SIBO, que es el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. Seguro que muchos de vosotros o algunos de vosotros habéis pasado, por ejemplo, un Helicobacter y os han dado un tratamiento antibiótico muy potente y posteriormente, después del tratamiento antibiótico, o habéis tenido algún proceso de implante dentario, por ejemplo, y habéis también tomado antibióticos a dosis altas y tiempo prolongado, y luego habéis empezado con un cuadro de molestias abdominales, de diarrea alternando con estreñimiento, o a veces muchos de vosotros tomáis con normalidad lo de ir al baño cada 3 días, una vez cada 3 días, y ya es vuestro ritmo y lo tomáis con normalidad, pero esto no es normal, ahí hay una alteración. Bien, todas estas alteraciones se producen por un desequilibrio de la microbiota. Los bichitos que viven en nuestro intestino y que nos ayudan a un montón de cosas, entre otras cosas interactúan con nuestro sistema inmune, de tal manera que desde pequeñitos estamos formando nuestro sistema inmune y se forma de una u otra manera, se hace más reactivo, más hiperreactivo, que reacciona con demasiada virulencia, con demasiada fuerza, y esto nos puede producir problemas de alergias o otros problemas. Se va desarrollando desde pequeñitos en contacto con nuestra microbiota. La microbiota depende de muchas cosas, por ejemplo la manera en que nacemos. El parto por cesárea condiciona que nuestra microbiota tenga la flora de las manos del cirujano y del quirófano y de la piel de la madre. Entonces no es la microbiota habitual que nosotros solemos tener y la que nos protege sobre todo de desarrollar alergias o otros problemas en el futuro. La microbiota normal durante el embarazo, en la última semana, las últimas 2 semanas, hay una migración de la microbiota del intestino de la madre hacia la vagina, de tal manera que el niño cuando sale por el canal del parto adquiere por todos los orificios, la boquita, los oíditos, esta microbiota de la madre. Si la microbiota de la madre es saludable, pues la microbiota del niño lo será. Por eso es tan importante cuidar durante el embarazo y antes de quedarse embarazada la microbiota y los tóxicos también. ¿Vale? La microbiota, nacemos con una dotación de microbiota, pero también va a tener muchas influencias, ¿no? Nacemos por el canal del parto, adquirimos esa microbiota, seguimos adquiriendo la de la leche materna. Durante mucho tiempo se creyó que la leche materna era estéril, pero no lo es, tiene bacterias y esas bacterias nos protegen también. La madre nos dona sus inmunoglobulinas. Al principio el niño tiene un sistema inmune inmaduro y no es capaz de sintetizar con normalidad las inmunoglobulinas. Con la leche materna pasan estas inmunoglobulinas, pasan los nutrientes que se necesitan y pasan también los microbios, la microbiota, a través de la leche materna. Bien, partimos de esta microbiota y luego hay muchos factores que después la van a influir, como por ejemplo el estrés. La toma de antibióticos es una de las causas más frecuentes, pero no solo los antibióticos, hay muchos otros fármacos que también alteran la microbiota intestinal, como pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos, que quien no se toma un ibuprofeno, ¿no? Cada 2-3 días, mucha gente lo hace, ¿no? Bueno, hay otros remedios naturales para reducir la inflamación. Y cuando algo duele, es que algo pasa en el organismo. Bien, el interés de estar tan centrados en la salud intestinal, ¿no? y en la salud de la microbiota es porque se relaciona con un montón de patologías. Es decir, cuando está mal la microbiota y cuando está mal la permeabilidad intestinal, no solo nos vamos a enfermar de la tripita, no solo vamos a tener estreñimiento, diarreas, molestias abdominales, hinchazón después de comer. Esto es muy típico. Muchos pacientes que dicen, doctor, es que después de comer estoy como embarazada. Entonces, intolerancias alimentarias, alergias, pero se empiezan a sumar muchas otras patologías. Esto es fundamentalmente porque el sistema inmune que está pegado al intestino, son las placas de Peyer, es prácticamente un 70% de todo el sistema inmune del organismo. El intestino es muy largo, son 12 metros de largo, de 10 a 12 metros, está en contacto con el exterior porque estamos comiendo todo el tiempo y entonces necesitamos un sistema inmune de defensa que esté justo pegado al intestino. Y ese sistema inmune se afecta cuando hay permeabilidad intestinal. Están pasando toxinas, están pasando lipopolisacáridos que son lo sintetizan las bacterias, lo tienen en la pared las bacterias que están en sobrecrecimiento en el intestino y eso produce alteraciones en el sistema inmune. Y estas alteraciones en el sistema inmune van a tener efecto a nivel global. Hay unos estudios muy interesantes de Fasano que relacionan la permeabilidad del intestino directamente con la autoinmunidad, con el desencadenamiento de enfermedades autoinmunes, con la inflamación crónica. Se relaciona con el aumento de histamina. Entonces podemos tener asma, podemos tener alergias, podemos tener muchos problemas
si no cuidamos la salud de nuestro intestino y si no cuidamos nuestros bichitos intestinales. Entonces, resumiendo, si tú tienes cualquiera de estos problemas, alergias, dermatitis, asma, problemas autoinmunes, puedes tener una alteración del equilibrio de la microbiota intestinal. Básicamente la microbiota se compone, es mucho más amplio, pero para resumir, se compone de bacterias que son protectoras, bacterias que nos ayudan, esto es lo que llamamos probióticos. Después están las bacterias que son patógenas facultativas, que mientras estén en niveles normales no hay ningún problema, suelen ser proteolíticas, nos ayudan a digerir las proteínas y poder absorber los aminoácidos que son necesarios para nosotros, pero en cuanto estas bacterias proteolíticas están en sobrecrecimiento, provocan problemas. Y hablamos de SIBO, hablamos de disbiosis cuando hay un desequilibrio entre estas bacterias, entre los probióticos y las bacterias patógenas facultativas, ¿no? Y los hongos también, que son los terceros habitantes del intestino. Después hay también virus y hay parásitos, pero bueno, nos vamos ya con las bacterias, por hoy tenemos suficiente para el vídeo de hoy. Y todo ese equilibrio es lo que hace a nuestra salud intestinal. Esta microbiota, decimos, puede estar desequilibrada tanto por sobrecrecimiento bacteriano en el colon, entonces hablamos de disbiosis, o estas bacterias que están en el colon, porque cada fragmento del intestino tiene su microbiota diferente, ¿vale? Y eso tiene que estar en equilibrio. Si las bacterias del colon van hacia atrás, retroceden y colonizan el intestino delgado, eso se llama SIBO, sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, y es un problema. Produce muchos gases a nivel de aparato digestivo superior, es decir, más eructos, más hinchazón abdominal en la parte superior, en el abdomen superior, y muchas molestias en la digestión, digestiones pesadas, etc. Entonces, bueno, si tienes cualquiera de estos síntomas o cualquiera de las enfermedades crónicas que hemos mencionado, sería conveniente que un especialista en medicina integrativa revisara tu intestino, hiciera las pruebas pertinentes para diagnosticarte de disbiosis si la tienes, y por supuesto esto tiene un tratamiento. Tiene un tratamiento que normalmente es en 3 fases. O sea, lo primero que hay que hacer es limpiar esa mucosa, ¿no? Y intentar recuperar esa mucosa. No podemos poner probióticos de entrada, podemos ponerlos, sobre todo si hay diarrea, pero no conviene ponerlos sin reparar primero la mucosa. Entonces primero limpiamos, reparamos la mucosa y después sembramos los probióticos como fase final.